¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y bienvenidas a Hablemos de Ópera en Casa. Ha habido algunas semanas un poquito erráticas, tal vez podríamos decir, pero bueno, es este precio, digámoslo también de ese modo, que todos tenemos que pagar por el regreso a la presencialidad, por el regreso a la normalidad absoluta, en la que afortunadamente ya vivimos todos. Eh, antes de empezar nuestra charla del día de hoy, agradecemos a las instituciones que de una u otra manera se han vinculado con nuestro proyecto: el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, la Ópera de Los Ángeles en California, el Canal 22 en México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Mahler Foundation, la Sociedad Mahler. Nuestro teléfono 55 43 47 02 83, nuestro correo electrónico hablemosdeopera1@gmail.com, en nuestras redes sociales, esta página de Facebook, Hablemos de Ópera, @gkleinburg en Twitter, en nuestro canal de YouTube, Hablemos de Ópera. En breve subiremos también esta charla a nuestro canal. Antes de empezar, dos anuncios importantes. Uno, incluso apremiante. Mañana arrancamos nuestro segundo curso dentro del apartado que abrimos hace relativamente poco, titulado Hablemos de Literatura. Con el mismo estilo, con las mismas características que ustedes han visto en Hablemos de Ópera y en Hablemos de Música. Abordamos ahora a grandes escritores, sus vidas, sus contextos, sus obras. Empezamos con Juan Rulfo. Tuvimos afortunadamente una buena recepción, entusiasmo por parte de ustedes, y ahora continuamos con otra de las figuras, de las grandísimas montañas literarias de América Latina y de la lengua castellana, Gabriel García Márquez, con un curso que arranca mañana. Estamos en el último momento para inscribirse, las últimas horas para inscribirse. Gabriel García Márquez, el realismo y la magia, su vida, su imaginación, sus cuentos, sus novelas, el periodismo, su posición política, esta fabulosa confusión que el propio Gabo, como todo mundo lo llama ya, vivió entre su propia vida y su obra. Nos daremos cuenta de que mucho de lo que celebramos como un acto portentoso de imaginación en la obra de García Márquez, acaso es una suerte de reminiscencia manipulada por él mismo, de sus propias memorias, de las memorias familiares. Inscríbanse, arrancamos mañana a las 7 de la noche, de 7 a 9, y continuamos el lunes 23 y martes 24 de la semana que viene, es decir, mañana miércoles, próximo lunes, próximo martes, de 7 a 9 de la noche, 2 horas cada una de las sesiones. Si el horario, como muy probablemente puede ser posible ahora, se les dificulta, tenemos total flexibilidad a través de las sesiones grabadas a su disposición cuando las deseen. Costo por dispositivo, por computadora, 1,650 pesos, y pueden inscribirse llamándonos o enviando un WhatsApp al 55 43 47 02 83, o un correo electrónico a hablemosdeopera1@gmail.com. Todavía usamos en parte nuestra plataforma operística para nuestros proyectos musicales y literarios. Y también hacer una primera invitación a lo que será nuestro siguiente curso virtual en Zoom, que será de una sola sesión. Es una conferencia amplia, si la quieren ver así, es un curso comprimido a propósito de una obra que todos amamos, que todos decimos conocer, pero que ni conocemos bien y probablemente no entendemos cabalmente. Carmina Burana, El secreto de Carmina Burana, todo lo que siempre quisiste saber sobre esta obra. ¿Quién fue de verdad su autor? ¿Está vinculado o no con el nazismo su autor? ¿Qué dicen sus textos? ¿De dónde vienen? ¿De qué se trata? Si no lo sabes, te vas a llevar una sorpresa gigantesca, porque es una obra muy peculiar cuyo verdadero origen está en la Edad Media, pero ya veremos de qué va. ¿Cuál es el estilo musical que utiliza? ¿Cómo la hizo Carl Orff? ¿Cómo y por qué se ha hecho tan famosa? La analizaremos, la entenderemos a la perfección. Inscríbete a este curso en una sola sesión de
Hablemos de música, Carmina Burana, El secreto de Carmina Burana, y entenderás absolutamente todo lo que hay que saber sobre Carmina Burana y las dos hermanitas, las otras dos obras que van aparejadas con ella en esta obra mayor conocida como Catulli Carmina. Nuestro curso, nuestra sesión única de Carmina Burana será el lunes 30 de mayo de las 7 a las 9:30 de la noche. 2 horas y media y lo sabrás todo sobre Carmina Burana. 650 pesos por computadora, por dispositivo. Inscríbete de la misma manera, mismos teléfonos, mismo WhatsApp, 55 43 47 02 83, o bien nuestro correo electrónico hablemosdeopera1@gmail.com. Y ahora sí, después de nuestros anuncios, arrancamos nuestra charla del día de hoy, en la que seguimos una línea que también exploramos poco a poco, la de grandes obras maestras del repertorio operístico. En esta ocasión, Lucia di Lammermoor, Lucía de Lammermoor, de Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor, del melodrama a la locura. Y además, ligamos esta charla con una invitación, otra más, esta a que asistan el próximo sábado, este sábado que viene, 21 de junio, no es cierto, 21 de mayo, a las 11:55 de la mañana, a la transmisión en vivo que el Auditorio Nacional hace de la función que se lleva a cabo en el Met de Nueva York. Nada más y nada menos que con el inmenso Javier Camarena, una de las glorias artísticas nacionales totales mexicanas, muy probablemente el mejor, el más destacado, respetado, admirado y querido tenor del mundo hoy día en activo. Vayan al Auditorio Nacional. Nadine cierra una producción de estas que a mí me gusta, contemporánea, en vivo desde el Met de Nueva York. Vayan al Auditorio Nacional. Y ahora sí arranquemos nuestra charla. Lucia di Lammermoor, todo el mundo habla de Lucia di Lammermoor, la escena de la locura, Edgardo, el fantasma. No queremos contar el final, porque no nos gusta hacer spoilers, como se dice, aunque muy buena parte de ustedes conoce de qué va Lucia di Lammermoor. Pero yo los invito ahora a que nos imaginemos en 1835, en el Teatro San Carlo de Nápoles. Se levanta el telón y tenemos una obra del ya consumado Gaetano Donizetti. Consumado, quiero decir, con un compositor que ya se estableció rotundamente como la figura preeminente. Rossini está totalmente retirado desde hace tiempo. Tenemos a Bellini, que acaba de morir prematuramente. De alguna manera, Verdi está muy joven. De alguna manera, la carretera está libre para alguien que por méritos propios, no por esas circunstancias, ya puede gozar y goza del máximo reconocimiento operístico. Y de pronto el público se siente familiarizado con elementos como el melodrama, ahora veremos qué es, con elementos como el romanticismo, ahora lo explicaremos, con elementos como el bel canto, que ya explicamos en una charla de estas, pero que podremos recapitular brevemente. Sin embargo, esto empieza a transformarse, porque el personaje femenino empieza a cobrar una fuerza inusitada hasta llegar a un momento climático, a un crimen terrible, a una escena de locura brutal y a un momento en el que ella tiene que hacer un derroche de los más colosales de la historia del canto, bañada en sangre durante muchos minutos en escena, rodeada de un público, tanto en el escenario como en la sala, estupefacto. El público de aquellos momentos, de aquel tiempo, cuando vio a Fanny Persiani, el nombre de la soprano que estrena la obra, también debe haberse llevado una fuerte sacudida. Esto ya iba más allá de lo habitual, más allá de esta suerte de cantante, de soprano, de gracia, haciendo filigranas, coloraturas, agilidad, de una manera cristalina, casi como una cajita de música, para mostrar algo que era de una fuerza brutal, algo que hoy estaría simple y llanamente en la nota roja de un periódico, un crimen pasional en la noche de bodas. Es absolutamente sorprendente, fue absolutamente sorprendente para la época. Ahora bien, hablemos de 2 o 3 elementos fundamentales que se desprenden de esta Lucia di Lammermoor. Déjenme nada más ver qué nos está llegando de algunos mensajes, ahora contestaremos. Pero les decía, vamos a ver algunos de estos elementos. El melodrama. ¿Por qué Lucia di Lammermoor es un melodrama? Uy, sorpresa.
Probablemente no es un melodrama, porque un melodrama se caracterizaba por tener un final, si no feliz, razonablemente moderado. Y cualquier cosa menos, esa es la que sucede entre los dos protagonistas, Edgardo y Lucia, en esta ópera maestra. El melodrama es una forma narrativa muy vilipendiada, muy criticada y denostada en nuestro tiempo como algo facilón, lacrimoso, condescendiente. Ese es el mal melodrama. Y hay mucho mal melodrama. Como puede haber una mala tragedia o puede haber una mala comedia, pero el género no tiene ningún problema. ¿Qué es ese género? Ese género viene de dos términos que se unen en una nueva palabra. Melos, canto con música, y drama, que drama, recordemos, no quiere decir tragedia ni algo horrible. Drama es acción. Una acción donde hay también canto con música. Parece que estuviéramos describiendo la ópera, ¿no es cierto? Sin embargo, no empieza en la ópera, sino más bien en el teatro no operístico, en el teatro no musical. Quiere decir que es una obra de teatro, fincada fundamentalmente en las emociones de los personajes, no tanto en la explicación compleja de lo que les sucede, o en la psicología, o en contextos de otra naturaleza, sino en la pura emotividad. ¿Eso es bueno, malo? No, no es ni uno ni otro, es así. Pero además de ello, lleva este reforzamiento en el teatro con momentos musicales, más que cantados, musicales, en instantes extremos de emotividad. Eso lo seguimos viendo en el teatro, más bien en el teatro comercial o en el cine, momentos narrativos extremos en donde entran fragmentos de música para reforzar la ternura, la dulzura, el miedo, el terror, el susto, la tragedia, la maldad. Y entra la música en ese momento. Ese es el origen, si no lo sabían, ese es el origen del término y de la forma o del recurso del melodrama. Por supuesto, se extiende o adquiere una acepción un poco más amplia que tiene que ver con esto que les digo, justamente a mediados, a principio, en los años, el segundo cuarto, digámoslo así, del siglo XIX, de los 1800. Y se extrapola ya a los otros géneros como un estilo en el que se privilegia la emotividad, en el que todo es hiperestésico, todo es fuerte, todo tiene que ver muchas veces con pasiones amorosas, puesto que sabido es la pasión amorosa, la pasión erótica, la pasión sexual y sus reversos, el desamor, el celo, el desencanto, el engaño, generan en los seres humanos, en todos, en ustedes, en mí, en todos, las emociones más fuertes. Por supuesto, también como Lucia misma deja ver y deja sentir en muchos momentos elementos fuertes de la condición femenina como sometida, sojuzgada, vejada a través de este patriarcado machista, misógino que durante milenios ha reinado en el mundo y que apenas ahora intentamos desarmar, ubicar, reconocer y enmendar todos, empezando por nosotros, los hombres, y que en el melodrama está siempre muy presente, con una suerte de idea, también de tinte patriarcal, de que las mujeres son débiles, enloquecen, son frágiles y los hombres son aguerridos, se baten en duelo contra otros o contra sí mismos, suicidándose. Eso queda muy claro con Lucia di Lammermoor, que además es un ejemplo como pocos del romanticismo operístico. ¿Y qué es esto del romanticismo? Otro término manoseado, a veces denostado y con mucha frecuencia malentendido. Romanticismo es que trata de romances, es que alguien sufre y se la pasa mal y hay un desamor. Sí y no, no exactamente, y esa no es la definición de nuevo. El romanticismo es un movimiento, no solamente artístico, es un movimiento emocional, es un movimiento creativo europeo que tiene varios momentos que lo van antecediendo, como el Sturm und Drang alemán, la tormenta y el arrastre, un estilo literario extremo donde las emociones son exacerbadas, donde las situaciones y los conflictos dramáticos tienen resonancias tremendas o tremendistas
en los participantes, en los protagonistas, que tiene entre uno de sus primeros exponentes, nada más, nada menos que a Goethe, con su famosísima Las cuitas del joven Werther, en las que se habla del desamor llevado hasta el extremo del suicidio y que genera una ola de suicidios y de modas pasionales entre los jóvenes europeos de aquella época. También está la obra de Ludwig van Beethoven, este hombre que empieza a transitar por elementos que se asociarán poco después con el romanticismo. Pero ¿qué es esto del romanticismo? El romanticismo tiene que ver con la posición en la que se coloca el creador de la obra. Un creador que ya no está buscando cumplir con un estilo, con un propósito utilitario de la obra musical, literaria, teatral, con cuidar las formas, con ceñirse a las formas, a las estructuras, sino que ahora se pone a sí mismo como el centro. Y uno son sus emociones más que su vida. El autor romántico, el artista romántico, es ese artista que ahora insiste en ser él, no solo el creador, sino el sujeto creado en la obra, sus emociones, una suerte de egocentrismo, de elementos autorreferenciales, donde ahora sí son importantes la vida, la obra, las emociones, los conflictos, las relaciones del autor. Esa es una novedad muy grande que además, como podemos entender, se va uniendo muy claramente al elemento del melodrama para producir todo esto que les estoy comentando. Por supuesto, colindando en muchos momentos con situaciones de hiperestesia. Estoy hablando de Lucia di Lammermoor, no es una clase de romanticismo ni melodrama. Todo lo que les estoy diciendo es una descripción puntual de por qué funciona esta obra, de qué les gusta de la obra o de qué les podría gustar si no la conocen y se asoman a ella. Y por supuesto, todo esto está vertido por Donizetti en un molde canoro, de canto, vocal, de bel canto, que ya lo explicamos en nuestra charla de hace ya varias semanas, un par de meses, mes y medio seguramente, cuando hablamos algo así como de bel canto, instrucciones o manual de uso. Este género, este estilo de redactar para la voz humana desde el campo de la ópera, en el que se considera a la voz casi como un instrumento, como una redacción de una riqueza, variedad y gama dinámica, cromática amplísima. ¿Qué quiero decir con esto? Un estilo que apunta hacia melodías amplias, bellas, donde se necesita muchísimo aire, preciosa y perfectamente tarareables, recordables, pegajosas, divinas, estas a veces llamadas así, cavatinas o cantabiles divinos, pero que después empiezan a aderezarse y a adornarse y ornamentarse cada vez más con eso justamente, con adornos, valga la redundancia, vocales, arpegios, escalas, trinos, emulando cada vez más al trinar, al gorgojear de un ave. Esa parafernalia, esa acrobacia, esa agilidad llamada bel canto, es la que también confluye en una ópera como Lucia di Lammermoor, el bel canto que ha sido inventado, desarrollado poco a poco, nada menos que por Gioachino Rossini, y que empieza a generar grandes heroínas como Lucia, en las que esta vocalidad es necesaria y en la que esta fuerza vocal muchísimas veces, aunque sean comedias, muchas de las óperas famosas de Rossini, generan personajes fuertes, aguerridos, una nueva mujer, una nueva feminidad, una feminidad más emancipada, más activa, más protagónica, menos sometida o menos aceptando de manera sacrificada su realidad. Una mujer más rebelde, una mujer más moderna, si lo podemos llamar de esa manera. Y todo esto, para llegar a Lucia di Lammermoor, todo esto de la coloratura y de la mujer y de la cantante femenina que empieza a adquirir protagonismo, viene y se origina en la ópera bufa, cuando en el final del barroco nace la ópera cómica en Italia, y donde se pintan muchísimas escenas chuscas de abuso de patrones hacia las personas que trabajan con ellos, y de chicas que empiezan a confrontar a sus
patrones, que empiezan de una manera simpática primero, desenfadada, a juguetear con eso, pero después empieza a adquirir otros tonos. El tema de los matrimonios forzados, de los matrimonios arreglados e inducidos, que se trata todavía con una suerte de tinte jovial, gracioso, desenfadado, pero que claramente no puede serlo, que cada vez empieza a cobrar más seriedad este tema del matrimonio forzado hasta llegar nada más y nada menos que al tragedión que alcanza en Lucia di Lammermoor. Entonces, todo esto me parece nos permite ver claramente el caldo de cultivo de esta obra. La soprano que empieza a volverse con la decadencia y luego la desaparición y luego la proscripción, lógicamente, sensatamente y deseablemente del castrado, esta práctica atroz, aunque generar este instrumento tan maravilloso, la soprano empieza a cobrar una fuerza enorme. El tenor va a ir tardando un poco más en alcanzar ese lugar protagónico y luego lo alcanzará y acaso rebasará a la soprano. Pero aquí tenemos el momento de la apoteosis de la mujer en la ópera, el gran momento de la prima donna bel cantista dentro de un melodrama romántico. Y creo que con lo que hemos dicho ahora se entiende todo esto. La prima donna con su bel canto dentro de un melodrama romántico. Y hay que entender que es un momento crucial para la historia de la mujer en el que finalmente ha logrado encontrar un camino, una profesión que le permite ascender económicamente, socialmente, en todos sentidos, empoderarse de una manera que nunca había alcanzado, salvo, y duele decirlo, a través de la práctica de la prostitución. El canto operístico se vuelve esta primera opción de otra naturaleza para que una mujer alcance un nivel, una visibilidad y un poder como el que alcanzan ya Fanny Persiani, Giuditta Pasta, todas estas grandes sopranos que están cantando en esa época, María Balibrán y un largo etcétera. Curioso, ¿no? Curioso que estas mujeres, las cantantes tan empoderadas, tan recientemente empoderadas, se muestren en ese empoderamiento representando a mujeres que sufren, muchas veces abnegadas, no el caso de Lucia, o mujeres rebeldes, o mujeres marcadas por un destino terrible, siempre por la crueldad, la injusticia y el egoísmo de los hombres. Este es un elemento importante. Y este papel de Lucia di Lammermoor encarna todo lo que hemos dicho, acaso como tiempo después lo encarnó la Violeta de la Traviata verdiana. Pero este papel, sobre todo cuando una María Callas en los años 50 del siglo XX lo toma, y no es que lo transforme en otra cosa, sino que lo transforma en lo que ya era, en lo que siempre fue, pero que se había olvidado, en este papel de una mujer intensísima, valerosísima, trágica, en el mayor sentido del término. Se dice que hay dos tipos de Luchías, las que cantan Luchía y las que, como María Callas nos enseñó, se transforman en Luchía. Y por supuesto, ese momento cimero, ese momento extremo que es la escena de la locura en no solo Luchía, en Trovador lo podemos ver, ya hay algunos antecedentes barrocos, la Electra la Electra del Idomeneo de Mozart, también algunos títulos hendelianos muestran esta locura. Pero, ¿qué queremos decir con esta locura? ¿Por qué se vuelve una moda? Me parece que hay dos elementos. Uno de ellos es estrictamente vocal y creativo. La locura es este momento en el que las reglas, las normas, los límites se vulneran y está casi, no diría yo permitido ni perdonado, se espera que se vulneren. En la locura de un cantante de ópera, los límites de la vocalidad también se van a vulnerar. ¿Cómo? Haciendo lo que no se podría hacer de otra manera. Y en este momento, en este repertorio y en este estilo, es a través de la absoluta
hipérbole del bel canto, de la agilidad, del virtuosismo llevado a los grados más extremos, como se ve en la Lucia di Lammermoor, y como podrán hacer si se dan una vuelta por el Auditorio Nacional para oír a Nadine Sierra, que hará una magnífica Lucia di Lammermoor en la transmisión del MED. Este sábado 21 volvemos a recomendárselo, la Lucia di Lammermoor con Nadine Sierra y Javier Camarena, 11:55 de la mañana, en vivo desde el MED en el Auditorio Nacional. Todo esto, decía yo, confluye en la escena de la locura, más algo más. Donizetti quiere generar tal terror, tal impresión en su público, que utiliza un instrumento nuevo y viejo y poco usado, la armónica de agua. Estas recipientes con agua a los que se les da vuelta aquí, a los vasos, las copas, y generan este sonido espectral, fantasmal, sobrenatural, como quiere Donizetti, y logra Donizetti hacernos percibir, o con el que logra envolvernos en la escena de la locura de Lucia di Lammermoor. Una escena de la locura en la que el personaje no se está fugando, sino está tratando de llegar a través de la locura, muy probablemente, sí, de la locura, a ese mundo que, si fuera más justo, le tocaría de verdad. La locura de Lucia no es para irse, es para traer a ella y a ese contexto que horrorizado la mira, la realidad que debería haber sucedido y no la que le han impuesto. Y por supuesto, todo lo dicho es fruto, es obra del genio, del ingenio, de la creatividad de un monstruo como Gaetano Donizetti, un compositor excepcional, 1797, 1848, nace y muere en la ciudad de Bérgamo, compositor de origen humilde, pobre, que gracias a otro compositor que lo ayuda increíblemente, Simón Mayer, logra entrar a un conservatorio que apoya a niños, a talentos musicales que viven en pobreza. A partir de ahí empieza una carrera gigantesca en la que escribe al menos, tenemos cuenta de que escribió 66 óperas, lo cual es una barbaridad casi inimaginable. Un compositor que, curiosamente, tiene toda una primera etapa de éxito, de posicionamiento, de fama, a través de la ópera bufa, de la ópera graciosa, de la ópera cómica en italiano, pero que muy poco a poco, ya por ahí de 1830, empieza a tener mucho éxito también con los dramas serios, con estas tragedias o melodramas, algunas de ellas que ya de gracioso no tienen nada. Y esto empieza tal vez con su María Stuarda en 1830, hablando ya de la realeza británica. Esto se convertirá en una trilogía con Ana Bolena, con Roberto de Pereux, que habla más bien, o que habla también puntualmente de Elizabeth, de Isabel I de Inglaterra. Es todo este corpus el que empieza a darle también un prestigio en el otro terreno. Sin embargo, óperas como El Elixir de Amor, óperas como Don Pasquale seguirán siendo para muchos los verdaderos highlights, los verdaderos momentos más destacados de este compositor extraordinario. Decía yo que es este periodo en el que empiezan a confluir las óperas bufas y las óperas serias, las óperas dramáticas, el momento en el que el Donizetti alcanza ya un prestigio pan-europeo. Empieza a considerársele y a entenderse que se está frente al gran compositor de óperas vivo. Hoy por hoy, me parece que Donizetti tiene... Hay mucha injusticia hacia Donizetti, en donde queda como una especie de sándwich entre Rossini y Verdi, y muchas veces a Donizetti, a Bellini, se les menosprecia, se les olvida, se les considera de otra categoría. Y eso, en el caso de Donizetti, que es de quien estamos hablando, me parece totalmente injusto, no solamente por lo prolífico, sino por la belleza de su música, por su notable instinto teatral. Es un animal de teatro, Gaetano Donizetti. Sabe lo que quiere la gente, lo sabe desde muy pronto, y empieza a trabajar con los libretistas de una muy buena manera, aquí con Salvatore Camarano, que después se convertirá también en libretista de Giuseppe Verdi.
Donizetti se logra consolidar como el rey de la ópera italiana, nada menos que en el Teatro San Carlo de Nápoles. Tiene 2 largas etapas. Después se irá como tantos compositores a probar fortuna, italianos, a probar fortuna operística a Francia, se afinca en Francia, consolida todavía más su fama internacional en Francia, pone un pie sólido en Viena, en la Ópera de Viena, con un puesto importante musical, directivo en la Ópera de Viena. Es un compositor para el cual todo pinta bien, salvo porque desde muy pronto, desde muy temprana edad, ha contraído sífilis, como sucede con tantos compositores y con tantos artistas y tantas personas de la época. No vamos a entrar en esos detalles, pero ese padecimiento hoy sabemos que genera también una parte del patos, del dolor, de la emotividad romántica. ¿Por qué? Porque como en Donizetti se pudo apreciar, al avanzar a estadios ya mucho más sistémicos y neurológicos, esa infección de origen venéreo, esa sífilis, empieza a generar trastornos de personalidad, oscuridad, depresión, melancolía, estados abruptos, hasta, como en el caso de Donizetti, consumirlo de una manera total y absoluta, hasta llevarlo a ser internado en un hospital, en una institución psiquiátrica por su familia, y después, con muchos trabajos por uno de sus sobrinos, es llevado de regreso a su natal Bérgamo, donde morirá precisamente escuchando en 1848 o hablando de su queridísima Lucia di Lammermoor. Una Lucia di Lammermoor, una ópera esta de la que estamos hablando hoy y en estos momentos, que también tiene un origen literario que es importante recordar, y ese origen literario es una novela, The Bride of Lammermoor, la novia de Lammermoor, de el compositor, no el compositor, sino de el escritor Walter Scott, un compositor escocés, porque esto de Escocia se vuelve también todo un elemento del romanticismo naciente europeo. Suena extraño, pero por alguna razón, en ese momento y desde ese movimiento se pone de moda Escocia como algo periférico, remoto para lo centroeuropeo, lleno de leyendas, de bosques con bruma, con niebla, de lagos, de castillos abandonados, ya ruinosos, de leyendas, de historias, de fantasmas, de amores malhadados, de traiciones, de duelos, de suicidios. Todo esto, esta aura con la que se reviste a Escocia, reviste también el movimiento, los elementos estilísticos del romanticismo europeo. Y qué mejor que tomar esta obra de este autor, de este escritor, que es verdaderamente alabado hasta lo indecible por gente como el propio Goethe, pilar del romanticismo, como Byron, pilar extremo del romanticismo, como Pushkin, como Balzac, que ya pertenecen tal vez a otras etapas o a otros momentos o a otras tendencias literarias y estilísticas, pero que siguen alabando como un grandísimo escritor a este hombre que se da la tarea o que se da a la tarea de escribir literariamente el mito, la historia de los que él llama Ravenswood y Ashton, esta transformación que hace de los apellidos, de una historia que supuestamente le contaron, de una historia que era parte de la leyenda, no familiar, que su familia contaba como una historia conocida de alguien que había sido medianamente cercano. Él lleva la historia y la sitúa en el siglo XVII, se la lleva a 1600 y transforma mucho de la historia, donde el matrimonio obligado de Lucy of Lammermoor no es generado por un villano horrendo femenino, como en el caso verdadero de la historia, que es una mujer, la madre de Lucy, la que genera la villana, sino que él lo transforma en un hombre, Walter Scott lo transforma en un hombre, quita una serie de elementos, transforma a otros, pero básicamente mantiene esta idea de una suerte de
maldición romántica que persigue a la gente en ese lugar, esa fuente extraña que evoca a una chica que ha muerto también en desamor, fantasmas y por supuesto el matrimonio obligado y el crimen brutal que Lucy comete ante, no decimos más, pero por si, insisto, no conocen la historia, no conocen la ópera y se animan este sábado que viene, sábado 21 a las 11:55 de la mañana, a ir al Auditorio Nacional a ver la transmisión que se haga en vivo desde el Met de Nueva York. Decía entonces que está situada en 1688, la verdadera historia, y que tenemos entonces todo este conjunto de elementos confluyendo en esta obra maestra. El romanticismo, el melodrama, el bel canto, Donizetti, Walter Scott y por supuesto el canto del que precisa. Es una ópera que precisa de actuaciones. Es una ópera donde no puede salir la soprano y el tenor y el barítono simplemente a cantar lindo y a meter agudos, porque si salen a hacer eso, esto no va a funcionar, sobre todo después de que una María Callas nos enseñara de verdad cómo debe, cómo puede afrontarse este repertorio. Este es un poco lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy a través de esta breve charla, una charla que espero haya podido mostrarles todo lo que hay detrás de una obra. Todas estas obras maestras, lo he dicho siempre, son icebergs. Tenemos, cuando nosotros vamos al teatro o ponemos el disco, lo que tenemos es la parte externa, la parte superficie, no superficial, sino en la superficie de esa montaña. Pero abajo está lo de a de veras. Abajo hay toda una serie de elementos, de estilos, de personas, de creadores involucrados en que lo que vemos, escuchamos y nos maravilla pueda hacerlo. Por eso Lucia di Lammermoor es una ópera maestra, una obra maestra, y por eso va con esa facilidad y esa potencia del melodrama a la locura. Y antes de despedirnos, repetimos nuestros anuncios del arranque. Inscríbanse. Mañana arrancamos nuestro segundo curso dentro de nuestro apartado literario, dentro de nuestro apartado Hablemos de Literatura. Nuestro curso Gabriel García Márquez, el realismo y la magia, la vida, la imaginación, el periodismo, los cuentos, las novelas, el hombre político, el hombre entrañable, el tejedor de milagros verbales y de metáforas verbales. Este hombre que mientras más lejos, más fantasioso, más absolutamente inverosímil parecía escribir, más claramente nos estaba escribiendo a todos nosotros, a todos estos personajes de América Latina, a todos estos hombres, mujeres, niños, que conformamos este continente y esta cultura tan peculiares, tan entrañables y tan diferentes de cualquiera otra. Inscríbanse, 3 sesiones, arrancamos mañana, miércoles 18, luego el lunes 23 y el martes 24, de las 7 a las 9 de la noche. Si por las actividades ya normales de todos no se pueden conectar a las sesiones en vivo, las tendremos disponibles a través de grabación. Las sesiones grabadas, 3 sesiones de 2 horas, 1,650 pesos por dispositivo, por computadora. Pueden inscribirse llamándonos, enviándonos ahora mismo un mensaje de WhatsApp al 55 43 47 02 83 o un correo electrónico a hablemosdeopera1@gmail.com. Y de una vez anunciamos nuestro siguiente curso, conferencia, curso comprimido, como lo queramos llamar, de aproximación, de divulgación musical, si lo queremos llamar así. El secreto de Carmina Burana. Esta ópera que todos creemos conocer, que todos creemos amar, aunque realmente conocemos un pedacito, y aunque muchas veces, muchos de nosotros, a mí me pasó mucho tiempo, no tenía la menor idea de qué se trataba. ¿Quién fue a Karl Orff, su autor? ¿Qué tan cerca o no estuvo del nazismo? ¿Qué dicen los textos de esto? ¿Cuándo se escribieron los textos? ¿Cuándo se escribió la ópera?
la ópera. Ya ven, hay uno de los clásicos errores. No es una ópera, estamos hablando de una cantata escénica. De entrada, descubrir qué es y qué no es Carmina Burana. Saber que pertenece a esta obra, a una trilogía más amplia. Entender qué estilo musical utiliza. Entender de dónde, quiénes en la Edad Media escribieron estos textos y qué dicen estos textos. Cómo y por qué se ha logrado hacer una obra musical que no una ópera tan famosa. Y sobre todo, si ustedes quieren, tienen ganas de aprender a entenderla, analizarla, comprenderla perfectamente, entonces inscríbanse, acompáñennos a este curso en una sola sesión el lunes 30 de mayo de las 7 a las 9:30. En 2 horas y media sabrán todo lo que quieran y todo lo que se puede saber sobre Carmina Burana. 650 pesos la inscripción por dispositivo, por computadora, igual, 5543-470283, teléfono WhatsApp o hablemos de opera1@gmail.com, nuestro correo electrónico. Y nada, nos despedimos. Ahora sí, estaremos manteniendo con mucha más regularidad nuestras charlas gratuitas, en vivo, abiertas, pero inscríbanse a nuestros cursos. Eso es lo que realmente nos ayuda a hacer posible y sustentable este esfuerzo de más de 200 conferencias abiertas, gratuitas para todos ustedes. Soy Gerardo Kleinburg, les agradezco su compañía y nos vemos en la próxima.